Buenos días a todas y todos. Vamos a iniciar con el tema de violencia sexual, abusos sexuales, desnudez y violación. He participado desde el primer juicio de lesa humanidad como querellante en Bahía Blanca y más allá de las diferentes integraciones de los tribunales y de la excepción del juicio Fracassi, donde se ampliaron en debate las acusaciones por abuso sexual que fueran revertidas en casación, lo único que queda en claro es la oposición sistemática de la justicia de Bahía Blanca a que se ventilen estos temas. Oposición que quedó muy claro cuando, a pedido de mi parte, la ampliación de la requisitoria por los delitos sexuales y menores que fueran secuestrados junto a sus padres, madres y abandonados, pedido que fuera rechazado por el tribunal cuando son receptados en la mayoría de las jurisdicciones. Debo decir en este punto que mi parte no apeló dicha resolución, porque en ese momento se vislumbraba que se comenzaría con los alegatos en el mes de diciembre del 2023, y acá debo agradecer a la verborragia de todos los acusados y a la celeridad de casación, por supuesto, que hizo posible que ingresaran 3 casos más de abusos sexuales. Una prestigiosa colega, doctora Viviana Viegel, que querella en los juicios de lesa humanidad en la ciudad de Mendoza, publicó su tesis doctoral, cuyo tema principal son los abusos y violaciones en ámbitos concentracionarios en la última dictadura, la cual lleva el título, Señor juez, ¿qué será de nosotras? Y lo mismo pregunto yo en nombre de todas las víctimas, muchas de ellas ya fallecidas, que han denunciado en esta y en primera instancia los abusos sexuales a los que fueran sometidas. Y debo decir que tristemente no me sorprende, dado que este tribunal ha tenido o ha permitido conductas misóginas y sexistas, como permitir a un imputado mencionar a quien esto suscribe, como mi amiga Mónica, o a la fiscal ad hoc, doctora Paula Molini, como Paulita, cachorra e ingenua, o referir a la defensora oficial, doctora Cintia Bonavento, cuando en un receso solicitó 10 minutos para darle de mamar a su hija, se le respondió que vaya, si tardaba más tiempo, igual podíamos iniciar la audiencia sin ella. O cuando declaró la doctora Virginia Dominella, fue ninguneada por los abogados de la defensa, tuteándola, llamándola por su nombre de pila. Mirá si este destrato lo iban a tener con un varón. Para identificar estas acciones como misóginas y machistas, hagamos el pequeño ejercicio de trasladarlas hacia un hombre. ¿Alguien imaginaría acaso decirle al defensor oficial, doctor Gustavo Rodríguez, que iniciaríamos la audiencia sin él? ¿O que un imputado trate a un juez como mi amigo Sebastián, o mi amigo Ernesto, o mi amigo Marcos? Y ni que hablar de que los trate de cachorros e ingenuos. Digámoslos con todas las palabras. Estas conductas son toleradas o propiciadas porque se trata de mujeres. Evidentemente hace falta algo más que la ley Micaela para terminar con la discriminación a las mujeres. ¿Y por qué ocurren estas cosas? Porque el estudio de la compleja relación entre género y violencia es algo históricamente reciente, y todos y todas, por lo menos las más viejos, hemos sido educados como si fuese algo natural la diferencia de géneros. Que al decir de Judith Butler resulta de una construcción cultural y social, una construcción jerarquizada, donde la violencia masculina está ligada a esa jerarquización y subordinación del género femenino al masculino. Esta filósofa dijo eso hace casi 40 años, y por más que ha sido receptado en nuestra legislación y jurisprudencia, tal como resalta la sentencia de casación del 5 de marzo de 2024, que incluyó 3 casos más de violencia sexual, lo cierto es que mayoritariamente en la justicia lo que no ha cambiado es el principio básico subyacente, el cual sigue siendo la relación social asimétrica basada en la dominación.
Y ni que hablar en la época en que se cometieron los hechos que estamos juzgando, donde los hoy llamados delitos contra la integridad sexual eran delitos contra la honestidad, siendo esta la honestidad del pater familia. Ese era el objeto de protección, no la integridad sexual de las mujeres. Justamente como lo protegido era la honestidad, se dejaba en manos de las propias víctimas el denunciar el delito, ya que se entendía que estaba en juego la decencia, el recato y el pudor de las mujeres. Lo peor es que en la actualidad sigue siendo este delito dependiente de instancia privada. O sea, que el principio básico del legislador sigue siendo el de delitos contra la honestidad. Creo lo principal es preguntarnos a qué lleva esta ideología perversa. Y la única respuesta posible es que para que las víctimas no denuncien. Porque si la ideología es que ataca el honor, la decencia, el pudor, el recato de las mujeres, es la consecuencia obvia que las mujeres queden expuestas al denunciar el delito, que es un delito vergonzante para las víctimas. Porque la ideología es que esa decencia, ese pudor, ese recato valen más que la propia vida. Es por estas circunstancias que personalmente creo que las víctimas que han tenido la valentía de pasar por sobre estos preceptos ideológicos y denunciar los abusos sexuales que fueran sometidas, a las que fueran sometidas, poder mencionarlas con nombre y apellido, porque la vergüenza, el escarnio y la afrenta deben caer sobre quienes ejecutaron, propiciaron y fueron cómplices de los abusos sexuales hacia las mujeres, que digámoslo con todas las letras, fueron masivos. Antiguamente a una mujer víctima de violación la internaban en un monasterio o, lo que es peor, lo obligaban a casarse con el violador. En Argentina esta última figura estaba consagrada en el artículo 132 del Código Penal, conocido como avenimiento, que consagraba que una mujer víctima a su integridad sexual pueda disculpar a su agresor, por ejemplo, casándose con él. Este artículo fue velozmente derogado por la Cámara de Diputados de la Nación en media hora y sin debate alguno, habiendo sido tratado una semana antes por la Cámara de Senadores, debido al caso de la joven pampeana Carla Figueroa, de 18 años, que se casó con el hombre que la había violado y se encontraba preso, y a los pocos días de recuperar la libertad la ultimó a puñaladas en presencia del hijo producto de esa violación, que tenía 2 años. Esto ocurrió en el mes de marzo del 2012. Declaró en este juicio la docente e investigadora María Sonderegger, que refirió con respecto a la violencia sexual hacia las mujeres durante la dictadura genocida, que cumplió una función moralizante y que puede ser pensada como venganza, como castigo, como acto disciplinador hacia aquellas mujeres que se desplazaban de su posición subordinada dentro de la estructura patriarcal, como lesión y afrenta hacia los otros varones. Para los perpetradores, dijo esta estudiosa, fue un modo de dominación y disciplinamiento destinado a reforzar su condición de dueños y señores de los cuerpos, de la vida y de la muerte. También refirió que la violencia sexual contra los varones es a fin de feminizar su sexualidad y colocarlos en una posición subordinada. Recalcó que los abusos sexuales formaron parte del plan sistemático de represión y exterminio y fueron generalizadas por la función de disciplinamiento y moralizante que tuvieron. Del testimonio de la doctora en abogacía Susana Chiarotti, refiere que la condena en este tipo de delitos tiene un efecto terapéutico en las víctimas, incluso en quienes guardaron silencio. Refirió que el índice de impunidad dado por la Oficina de la Mujer de la Corte de los delitos de agresión sexual en los delitos comunes era del 98,1%. Solo el 1,9% de las denuncias llegaban a sentencia. Repito, solo el 1,9% de las denuncias llegan a sentencia de los delitos de integridad sexual en cuanto a las denuncias.
En cuanto a la participación criminal, siguió refiriendo la doctora Chiarotti, que no se trataba de una acción individual, sino de una modalidad sistemática y uniforme en todo el país. Integró el conjunto de políticas de terror dentro del plan represivo. Este elemento de contexto es lo que diferencia un delito individual de uno de lesa humanidad. Se pregunta a esta profesional si sabían los estamentos militares que ocurrían los delitos sexuales y responde que sí sabían, que formaba parte del plan, aunque no hubiera una orden expresa, formaba parte de lo clandestino. Lo actuado por los subalternos responde a la directiva de los superiores y refiere esta testigo que correspondían a casi todas las jerarquías del estamento militar. Era imposible para las víctimas denunciar ante los mismos captores por ataques sexuales que provenían de ellos mismos. Continúa relatando que en Tucumán, en 2010, en la causa Arsenales, se acusa por la teoría del dominio del hecho sin individualizar a los perpetradores. Igual en 2011 en Tucumán, lo mismo en Mendoza, en los autos Luciano Benjamín Menéndez. En cuanto a las denuncias por los varones, refiere que tienen más prejuicios para hablar por la construcción de su masculinidad. Dicho esto, debo repetir que las desigualdades en el ejercicio del poder inherentes a las relaciones binarias se exacerbaron durante la represión ilegal, resultando las mujeres afectadas diferencialmente debido al uso de la violencia sexual que les fuera impuesta en los centros clandestinos, en los campos, cárceles, servicios policiales, militares, penitenciarios, etcétera, en los que se encontraban presas, secuestradas y o desaparecidas. Sostiene Pilar Calveiro que el arquetipo para las mujeres militantes estaba compuesto por este imaginario, que tenían una ostentación de una enorme liberalidad sexual, que eran malas amas de casa, malas madres, malas esposas y particularmente crueles. Por lo que los abusos sexuales en los centros concentracionarios tuvieron un mensaje claramente disciplinador, porque consideraban esas mujeres que se habían salido del rol que les asignaba la doctrina cristiana más conservadora, que era el lugar de madres y esposas. Ellas desafiaron en ese sentido el orden patriarcal y, al decir de los mismos genocidas, causó un innecesario caos en la sociedad. Por eso es que la intervención estatal tuvo como principal objetivo volver a poner a la mujer en su lugar, o en el caso de que no podía ser reintegrada para evitar la propagación de su ejemplo peligroso, eliminarla. En este contexto, podemos ver que los genocidas, en el caso de las mujeres embarazadas, esperaban pacientemente hasta que ellas tuvieran sus hijos para apropiárselos, porque esas mujeres o esas familias no podían criar a los hijos en los ideales de la familia occidental y cristiana. Acá tuvimos uno de los genocidas que dijo que era un acto humanitario quedarse con los hijos porque los padres tenían la sangre infecta, o las madres, ¿no? Así fueron tratadas estas mujeres en los centros clandestinos de detención, como malas madres, como putas, como mujeres promiscuas, y por eso fueron abusadas masivamente todas las compañeras que pasaron por los centros, e inclusive tenemos testimonios de compañeras que están hoy desaparecidas. Diferentes testigos declararon que fueron violadas. En ese sentido, recuerdo a la antropóloga Nicole Matthew, que refiere que violar a una mujer antes de asesinarla es, en primer lugar, matar, suprimir a la persona moral, a la persona humana. Una de las formas de manifestación de la violencia sexual lo constituye la burla, la humillación con connotaciones sexuales. En algunos contextos, estas burlas tienen un efecto devastador en las víctimas en cuanto al terror que les infunde como antesala de la violación o de la tortura sexual. También he de repetir que cuando esta violencia sexual es perpetrada por agentes del Estado en el marco de su actuación como tales, resulta aún más grande los efectos psíquicos, además del mensaje social que tiene.
La Corte Interamericana de Derechos Humanos ha dicho en el caso Castro versus Perú, sentencia del 25 de noviembre de 2006, que la utilización del poder estatal para violar el derecho de las mujeres en un conflicto interno, además de afectarles a ellas de forma directa, puede tener el objetivo de causar un efecto en la sociedad a través de esas violaciones y dar un mensaje o lección. Como el hecho en el caso de las torturas, antes de adentrarnos en el caso de las 5 víctimas de abuso sexual que forman parte de este debate y a fin de demostrar la sistematicidad de este delito, iniciaré relatando algunos casos de víctimas de abusos sexuales que no forman parte de esta causa. Tenemos el caso de Mercedes Orlando, quien declaró en causa 986. Refiere, había una persona en los interrogatorios que creía en lo que yo decía, no estaba siempre, volvía de tanto en tanto. Esta persona de la voz especial, al que llamaban el tío, con voz muy grave, tenía ascendencia sobre los demás, porque cuando me iban a colocar picana le intervenía para que no lo hicieran. Yo me aferré a él porque creía mi relato y no insistía con personas que yo no conocía. Él dio la orden que me tenían que sacar en un vehículo y me sacaron con más gente en un vehículo grande. Con posterioridad supe que él era Mario Mancini. Mario Mancini es el nombre de cobertura que usaba este genocida. Y comenzó a llamar a mi domicilio para prometerme que me iban a devolver los libros que me habían sacado y así sucedió. Yo estaba aterrorizada y no quería ir a trabajar y él me decía que tenía que ir, que no tuviera miedo, que me iba a apoyar. Esta relación continuó porque siguió llamando a mi casa y nos vimos, nos conocimos y yo tuve con él una relación afectiva que se prolongó por más de un año. Yo sabía que estaba en el servicio de inteligencia, no preguntaba demasiado, no sé si porque no quería saber o porque tenía miedo. Yo con él había encontrado protección, habíamos quedado muy mal en mi familia. Producto de esa relación afectiva, la víctima tuvo una hija con el torturador, que lleva al día de hoy el apellido Mancini, apellido que era el nombre de cobertura de este Cruciani. En el año 1978, sigue relatando, se fue a una agregaduría militar y yo, para comunicarme, le enviaba cartas a nombre de Mario Mancini y todas las cartas me volvían desconociendo el remitente. Mi hija tenía 2 o 3 meses, yo ya estaba muy mal. Un familiar que estaba en la Marina se encargó de averiguar y me dijeron que tenía otro nombre que era Santiago Cruciani y que tenía una familia con esposa e hijas en Mar del Plata. Luego de pasar por la escuelita esta víctima y ser retirada por el torturador genocida de Cruciane, dijo en audiencia, dijo ella, que tuvo una relación consentida. Señores jueces, ¿de qué consentimiento me hablan? Después de haber estado en el infierno de la escuelita, ¿qué chances tenía de oponerse? Ninguna. Lo hizo para protegerse, por miedo. Observen, señores jueces, si este caso no refleja claramente el avenimiento al que me referí anteriormente, consagrado en el antiguo artículo 132 del Código Penal, y que lo volveremos a ver con la víctima Morales. Esto es parte del infierno por el que pasaron muchas mujeres. La testigo Laura Liliana Fuchsman declaró en causa 1067 que luego de un rato me llevaron a un lugar donde sentí lo que viví como una violación, me desnudaron y me aplicaron picaña eléctrica, me tenían atada de las manos y los pies acostadas. Cuando llegaba la descarga se levantaba todo mi cuerpo y caía. Yo tenía vergüenza por mi desnudez, no fue por amor o voluntad que estaba desnuda, sino para ser golpeada. Tenía más miedo que me violen a que me maten. Tenía más pánico de quedar embarazada porque tenía miedo de que me quitaran el bebé. Asimismo manifestó que fue manoseada y uno de los guardias le dijo, yo soy el Zorzal, si vuelve a pasar algo así, llámame. En cuanto a las consecuencias de estos abusos, relató, eso dificultó mucho mis relaciones de pareja porque tenía pánico a las relaciones. Vivo cada relación íntima como si fuera la primera. Cuando voy a un ginecólogo tengo pánico al espéculo y me escapé de 3, de la tortura, del manoseo, de la primera vez que me tocaba un hombre así. Era la primera vez que me desnudaban
pero no por amor, sino para golpearme, picanearme. Tengo una marca que nunca se va en la ingle, en la vulva, que me recuerda constantemente, pasaste por ahí, pasaste por ahí. Tengo ahogos, tengo estrés postraumático. La testigo Alicia Parnoy relató en Causa 982 que la posteriormente asesinada víctima, María Elena Romero, le había comentado una de las tantas aberraciones cometidas en la escuelita hecha por los guardias, por dos guardias, perdón, que la testigo identificó como bruja y loro, que le llevaban a su pareja, Benja Yotti, a María Elena Romero, ¿no? Para que tuviese relaciones sexuales delante de ellos. Asimismo, relató los abusos y humillaciones sufridos y refirió a Alicia Parnoy, los abusos sexuales eran permanentes, estábamos ahí a disposición de los guardias y de quien fuera para todo tipo de abusos sexuales. Este hecho de obligar a los secuestrados a tener relaciones sexuales a la vista de los guardias también fue comentado por otro testigo víctima, Manuel Ortega, quien declaró el 30 de noviembre del 2016 en la causa 930 González Chipón y manifestó que en la escuelita pudo hablar con una chica que era de Punta Alta y que los guardias querían obligarlos a mantener una relación sexual, a lo que se negó. Relató además que las chicas secuestradas eran agredidas y abusadas por sus captores, cosas que después se contaban entre ellos, lo que habían hecho. Para ellos era una diversión, manifestó. La testigo víctima, Josefina de las Nieves Concha Álvarez, declaró que la persona que le decían el zorro era el que siempre estaba más cerca de mí, que la noche cuando la liberaron a ella y a otra chica le dijo, te salvaste, llegaron borrachos y violaron a todas las mujeres. Además contó que una vez una persona que llamaban el loco trató de tocarle los pechos. El testigo víctima, Roberto Estaeli, afirmó que la asesinada víctima, Zulma Maskin, era víctima de abusos sexuales, que la misma le dijo, me manoseas, este hijo de puta. El testigo víctima, Domingo Antonio Mena, declaró eh, en este debate, no, perdón, la causa 1067, el 7 de agosto de 2013, donde manifestó que la víctima Patricia Chabat, quien estaba en una litera sobre el testigo, que Patricia Chabat estaba embarazada, fue abusada sexualmente en dos ocasiones por uno de los guardias, a quien apodaban Laucha, situación que fuera confirmada por Patricia Chabat en audiencia. Las víctimas, Francisco Tropiano, Carlos Entraigas, Marcelo Miguel Blanco y otros, dieron cuenta de abusos sexuales hacia mujeres cautivas en la escuelita. La testigo víctima, Nélida Trípoli, relató que la víctima Damiani fue objeto de abuso sexual. Las víctimas, Nélida Esther de Lucci, Esperanza Martínez, denunciaron haber sido abusadas sexualmente por guardias en la escuelita. Relató la víctima Rafael Eusebio Videla. Cuando violaban a alguna víctima, los carceleros de la escuelita se ocupaban de que todos se enteraran lo que iba a pasar y de paso que cada uno creyese que lo hacían a un ser querido. Videla fue secuestrado junto con su mujer embarazada de 8 meses y su hija de 13 años, y recuerda escuchar en la habitación contigua los gritos de ambas y el guardia que le decía, nos estamos divirtiendo con tu mujer y tu hija. La misma víctima, Videla, relata su propio abuso al referir entre las numerosas torturas que tuvo una que se denominaba la cuchara, que consistía en introducirle en el ano una cuchara sopera de metal y electrificar la parte exterior. Y también el caso de la víctima Isabel Forteza, que en su lecho de muerte le pidió a su amiga que su hija mayor se haga un ADN, ya que había sido violada mientras estuvo secuestrada y tenía dudas de quién era el padre de su hija mayor. Isabel Forteza, recuerdo, fue secuestrada junto a su marido. Declaró eh, que su hija Julieta tuvo un brote bulímico cuando estaba en tercer año. Aún no le habíamos contado lo que habíamos vivido
y su terapeuta me llama y me dice que evidentemente mi hija percibe algo no dicho en la familia. Y lo no dicho en la familia era que Isabel había sido violada en la escuelita y tenía dudas de la paternidad de su hija. Declaró en esta causa su hija Julieta Gastaniaga y su hermana María el 23 de junio del 2022. Julieta relató: en mi familia el hecho del secuestro fue un secreto, un estigma profundo y espantoso, donde estaba prohibido hablar de política y el cotidiano era muy difícil. El miedo nunca se les fue. Mi madre tenía pesadillas, mi padre tuvo 4 veces cáncer, mi madre murió de cáncer. El que más se expresó sobre las torturas fue mi padre. Ella más que nada describía el entorno, no hablaba de ella, no podía. Ante los abusos que había sufrido su madre en cautiverio, Julieta comenzó a dudar sobre su verdadero origen. Apenas me enteré del secuestro, le pregunté a mi madre si mi padre era mi padre, porque yo sabía que a las mujeres las violaban y mi nacimiento coincidió con los 9 meses que habían sido secuestrados. Mi madre me dijo que no y mi padre no me dijo nada. Finalmente, el análisis de ADN hecho después de la muerte de su madre dio por resultado que era hija de Eduardo Gastaniaga, pero quiero resaltar todo su calvario como víctima de lo sucedido a toda su familia. Esta víctima relató también: creo que la identidad es algo construido y no está en la sangre, pero la verdad es que no lo pude tolerar. Daba clases sin saber lo que decía, tuve que tapar los espejos de mi casa, me la pasaba obsesivamente viendo fotos de mi familia paterna a ver si me parecía o no, teniendo pesadillas a ver si yo era hija de alguno de los hombres que habían violado y torturado a mis padres y a tantas personas. Remarcando que sin, remarca esta testigo a Julieta Gastaniaga, es importante visibilizar que una parte de nuestra trágica historia no ha finalizado y que no se resuelve con hablar solo de la privación ilegal de la libertad y de torturas. Hombres y mujeres fueron víctimas de vejaciones sexuales y sigue existiendo en nuestra sociedad una desigualdad a la hora de hablar de ciertos temas. Mi madre toda la vida me rechazó. Tuve una infancia muy difícil, muy horrible que no le deseo a nadie. Me miraba y me aborrecía. Mamá en su lecho de muerte le confesó a una amiga que nunca supo si yo era hija de Eduardo o de alguno de los hombres que sucesivamente la habían violado durante el secuestro. Eso para mí fue un alivio, porque explicó el rechazo que padecí toda mi vida. Por otro lado, fue una redención. Le agradezco a mi madre que lo haya podido decir. Toda mi vida padecí una sospecha espantosa que ahí decidí ponerle fin, relató. La testigo víctima, Colayani María Teresa, manifestó que en el destacamento policial de coatrerismo fue víctima de abusos y malos tratos. Dijo expresamente: luego, como que me llevaron a otro lugar, me toquetearon, me gatillaron y había mucha gente. Era todo muy confuso. Ahí recién, creo que fue ahí que me esposaron. La víctima Gladys Sepúlveda manifestó en sus testimonios que en la cárcel de Villa Floresta, una vez vino una fuerza, supongo que era el ejército, y nos pusieron a todos, varones y mujeres, en la sala donde nosotros hacíamos actividades. Las mujeres permanecimos de pie y los varones cuerpo a tierra y los iban llamando de a uno. No sabíamos a dónde iba, qué pasaba. Hicieron una requisa muy vejatoria porque fue una requisa de tacto anal y vaginal. Esto es lo que recuerdo, que fue muy violenta para nosotras y además un estrés muy grande porque no se sabía qué pasaba con el que se llevaban. La víctima Graciela Iris Juliá declaró en causa 982 que ingresó a la cárcel de Villa Floresta y en abril de 1976 refirió en la misma requisa vaginales con personal masculino y estar horas desnuda. De la misma manera, declararon en esta causa las víctimas Elisa del Carmen González Navarro y Claudina González Navarro,
quienes denunciaron haber sufrido abusos sexuales en la unidad penitenciaria 4 y refirieron que la víctima, Elba Jara, sufrió un aborto en la cárcel por los abusos sexuales a los cuales fue sometida, hecho que fue corroborado por la misma víctima, agregando, los guardias, perdón, en varias oportunidades me metían la mano en la cola, yo no sé qué buscaban, incluso como consecuencia de eso perdí a mi bebé, tuve una hemorragia y no me dieron ni una gasa. En la unidad penitenciaria 4 también sufrieron abusos sexuales los hombres, tal como lo declaró ante la fiscalía la víctima José Rubén Putco, que manifestó al fin de la sesión, se refiere a la sesión de tortura en la cárcel, ¿no? Se muestran afectuosos y vendados siempre, me ponen en las manos un muñequito para que lo acaricie. Los torturadores se excitan sexualmente y eyaculan durante los momentos de mayor intensidad. En un momento ruedo en la silla donde estoy atado y ellos se abalanzan al piso jadeando y musitando frases incomprensibles de absoluto contenido sexual. También refirió que el mayor blanco de la ira residía en su circuncisión por su condición de judío. Otra víctima, Cristóbal Tolsa Urbina, declaró ante este tribunal. También de otra víctima de la unidad penitenciaria 4, ¿no? Era costumbre de los torturadores bajarme los pantalones y los calzoncillos y me tiraban del miembro hacia arriba como buscando algo. También sufrí agresiones sexuales mientras estaba solo. Mientras estaba solo, el carcelero se había entusiasmado conmigo, me decía si me ponía hormonas, abrió la puerta y empezó a buscarme con la idea de violarme. Como yo no perdí la fe en Dios, eso me ayudó a mantenerme, a no perder la razón. Como yo me la vi venir, si me negaba, me arrinconé contra la pared y me agaché. Me dio una paliza tremenda al negarme, pero la soporté. También declaró ante este tribunal las agresiones sexuales que sufriera la víctima José Puzco, de la que hablamos anteriormente, que eran amigos, y refirió que dicha víctima le contó muchas cosas, que fue muy confidente, entre ellas le contó que los carceleros lo masturbaban. Otra víctima masculina, José Luis Pérez, declaró ante este tribunal, que tenía 17 años cuando fue secuestrado y trasladado a la escuelita. Declaró, me llevaron por un pasillo y noté que la persona que me llevaba me entregó otro sujeto. La persona que me recibió le dijo, uy, mirá qué lindo pendejo, me empezaron a tocar la cola. En ese momento llegó alguien de mayor jerarquía que dijo, che, ruso, dejate de joder, vení para acá. Le dicen, ah, sos mariconcito, ¿sabés qué le pasan a los que son como vos? Otro día apareció la persona que me había acosado y me llevó a otro lugar dentro de la construcción con las mismas intenciones y alguien intercedió en ese momento y me llevaron nuevamente a donde me encontraba antes. La víctima, Carlos Gustavo Domínguez, declaró que en la escuelita intentaron varias veces abusar de él. Susana Beatriz Rosso declaró en la escuelita, el guardia que se hacía llamar el perro intentó violarla. En este juicio identificamos a González Desiderio Andrés como el que usaba ese apodo. El testigo víctima, Carlos Alberto Pacheta, declaró ante este tribunal. Con una pinza me agarraban el escroto y me estiraban. Esto pasó en la unidad regional quinta. Y me estiraban y me apretaban los testículos y que en la cárcel, en una requisa, le metieron el caño de una ametralladora en el esfínter. Asimismo, refirió que en la comisaría que estuvo detenido, refirió haber estado con la testigo víctima Laura Manso y que le hacían lo que los policías llamaban cepo de campaña, que consistía en desnudarla y atarle las manos conjuntamente con los pies y le pasaban un palo de por medio, la levantaban entre dos escritorios y el cuerpo quedaba con la cola para arriba y le introducían una bombilla en la vagina mientras la picaneaban y a ellos les hacían mirar
y los golpeaban diciéndoles que no eran capaces de defenderla. Refirió Pacheta que jamás podrá olvidar esta situación y que es la peor tortura psicológica que recibió en su vida. Debo recordar que uno de los policías imputados por la privación ilegal de la libertad y los tormentos de Laura Manso, estamos juzgándolo en este momento, es Guzmán. Testimonió en causa 1067 la señora Marta Mabel Bravo, hermana de José Luis Gon, quien refirió haber sido secuestrada en Guanguelén y conducida al batallón de comunicaciones 181 desde el invierno de 1976 hasta 1 o 2 días antes de la Navidad. Refirió: yo sabía lo que me iba a suceder si me sacaban por la noche. Me decían que me iban a venir a buscar para cuidar unos niños. Yo era muy joven e inocente, pero sabía por qué me querían venir a buscar de noche. Yo trancaba las puertas del lugar donde estaba encerrada, por dentro con las camas para que no pudieran abrir. Tengo vergüenza. Ese señor del ejército me manoseó. Yo no quería verlo más, me sentía rehumillada. El señor de alto rango de medallitas, que identificó como Tauber. Cosas así para nosotras. El hecho de ser mujer es feo. Había otro señor también que por las noches quería venir a buscarme. Yo como podía, trababa las puertas. No podía dormir. Estaba despierta mirando las puertas. Declaró en esta causa su compañera de cautiverio, Celia Rautenberg, quien manifestó: y también hubo un episodio que me hizo muy mal, me marcó mucho, y fue que alguien entró a la habitación y se metió en la cama de mi compañera. Yo supongo que hubo violación, no va a venir a dormir con ella. Yo sentí una gran impotencia, un gran dolor, y cómo iba yo a ayudarla en las condiciones que nos encontrábamos las dos. Al día siguiente, ni ella dijo nada, ni yo dije nada. No hablamos del tema. Yo me sentía muy mal por no poder ayudarla, y ella supongo que se sentiría muy mal también. Identificó a la mujer como alguien de Guanguelén, hermana de un detenido, que es de la que hablamos anteriormente, Marta Bravo. No podemos siquiera imaginar la tortura que vivieron estos hombres y mujeres, no solamente porque estaban secuestradas, sino posteriormente al ocultar las terribles condiciones que se animaron a relatar ellas y ellos a sus familiares, que se animaron a relatar, perdón, en la instrucción o en este juicio, pero que por diferentes causas no fueron receptadas ni en primera instancia ni ante este tribunal, cuando mi parte solicita la ampliación, aunque claramente denuncian violaciones y que fueran parcialmente receptadas por la Casación Federal, incluyendo otros 3 casos. Con estos pocos ejemplos, vemos claramente que las mujeres, los hombres y las disidencias sexuales eran violadas y abusadas sexualmente en los traslados, en la escuelita, en el batallón de comunicaciones 181, en la cárcel, en cuatrerismo, en las comisarías. Los cuerpos estaban ahí a disposición para que hagan con ello lo que quisieran. En este juicio trataremos el caso de 5 víctimas: Almendra Zapata, Liliana Rosa, Silvia Morales, Aurora Saldaña y Estela Maris Ramírez. Silvia Edith Morales declaró violaciones y abusos sexuales en todas las dependencias donde estuvo secuestrada. De la seccional de la Policía Federal declaró: el capellán, el padre Herli, me iba a ver a pedido de mi abuela. Mi abuela trabajaba en Acción Católica en la iglesia San Luis Gonzaga, donde Herli era el párroco. En la Federal fui abusada tanto por el capellán Herli como por efectivos del lugar. También relató los abusos a los que fue sometida por Julián Corres. Dice que entraba en mi calabozo oscuro y en alguna oportunidad le decían: ya está, Laucha, dejala. En cuanto a la escuelita, relató: no sé cuánto tiempo pasé allí, estuve perdida en la noción de tiempo, sufrí torturas con picar y también abusos. A veces hacía mis necesidades al aire libre, a veces me hacía encima, me sentía muy sucia. No sé si nos daban algo, porque era como un estado de inconsciencia.
En un momento, alguien que creí que era médico me revisó, me hizo tacto y me dijo que estaba embarazada. Pensé en el Laucha. Las torturas y abusos continuaron en la cárcel de Villa Floresta. De noche, cuando se escuchaban pisadas fuertes de bota, nos venían a buscar. Esperábamos con terror qué celda abrían, a quién le tocaba. Nos sacaban, nos torturaban, abusaban y nos volvían a traer. La tortura era sobre un elástico, nos tiraban agua y con picana. La mujer era la más castigada. Se ensañaban con nosotras, era como un deporte. Aproximadamente en junio del 76, ella fue trasladada junto a otra víctima, Marta Bustos, también embarazada, en una avioneta o avión muy chico a la unidad 8 de Olmos. Allí compartió calabozo con Marta Bustos. También pudo percibir que eran torturadas mujeres por los gritos y gemidos provenientes de otro sector de la unidad. Las hijas de ambas víctimas nacieron en ese lugar y manifestó: yo no tenía leche para amamantar a mi hija y Marta, por Marta Bustos, la víctima Marta Bustos, alguna vez la amamantó. Para conseguir leche me sometí a cualquier tipo de humillación, al extremo de ser sometida a abusos sexuales por parte del jefe del penal de apellido Rubino. Los abusos a los que nos sometían eran constantes y una de las cosas que repetían eran que querían lograr una raza superior, una descendencia con la inteligencia de las presas y la fuerza de mando de los represores, relató la víctima. Con respecto al policía Héctor Díaz, esta misma víctima manifestó que comenzó a violarme en la comisaría de la Policía Federal y siguió durante todo mi cautiverio, estaba obsesionado conmigo. Me violaba en cada lugar donde me tenían secuestrada, me seguía. Pensé que trabajaba en la escuelita y en la unidad penitenciaria 4. Si bien me violaron otros guardias, la mayoría de las veces fue Héctor Díaz. Mi hija Natalia, la hija de Morales, nació en Olmos, como les dije. Posteriormente a su liberación, y fue anotada con el apellido Morales, prosiguió la persecución de este policía a la familia y a ella. Díaz se apropió de nosotras, me presionaba para que me case con él. Díaz pensó que Natalia era su hija. Ante las presiones de su madre, Silvia accedió a casarse con Díaz para que cese la persecución a toda la familia y manifestó: yo sentí que me entregaron a este tipo que yo odiaba, me amenazaba con sacármela. La nena se viene conmigo porque es mi hija. Yo, si bien no tenía la certeza, sostenía para él afuera que Natalia era hija de Lionel Echevers, que también es víctima de esta causa, que era mi novio antes de que me secuestren. Su hija, al ser mayor de edad, decidió realizarse un estudio de ADN y resultó ser Echevers, su padre biológico, para alivio de las víctimas. Imputados por el delito de violación: Osvaldo Bernardino Páez, Osvaldo Lucio Sierra, Enrique José del Pino, Carlos Enrique Villanueva, Jorge Horacio Granada, Carlos Alberto Tafarel, Norberto Eduardo Condal, Víctor Raúl Aguirre, Raúl Artemio Domínguez, Andrés Desiderio González, Arsenio Lavallén, Bernardo Artemio Cabezón, José Marcelino Casanovas, Humberto Luis Fortunato Adalberto Osvaldo Bonini y Héctor Luis Celaya. Silvia Lilian Almendra Zapata refirió que durante su secuestro en Cuatreísmo fue violada. Refirió que luego de la celda la trasladan a otra oficina vendada. Allí la colocaron en una celda con un colchón sucio, la manosearon y violaron con los ojos vendados, mientras le propinaban insultos tales como chilena hija de puta, chilena perra que venís a ganarte la vida con el culo. Imputado por el delito de violación, Mario Horacio Torres. Lilian La Rosa manifestó que en el traslado y en el batallón de comunicaciones 181
Fue abusada sexualmente, amenazada de violación y picaneada, para posteriormente abandonarla en la Plaza Rivadavia de Bahía Blanca sin un peso. Manifestó lo siguiente: no sé si era la madrugada, me sacaron de la habitación y me llevaron a un lugar. No sé si era una especie de escritorio, me desnudaron, me pusieron la picana en los talones, en la vagina y en los senos y decían que me iban a violar. Yo les pedía por favor que no lo hagan, que ya demasiado me sentía violada con todo lo que me habían hecho. Yo era virgen en ese momento, tenía 17 años, Lilian La Rosa. No había tenido relaciones con ningún hombre, que por favor que me lo respetaran, a eso que era lo único que me podía quedar. Quiero manifestar que cuando se hizo en causa Bayón la inspección ocular, fuimos acompañados, entre otros, por la víctima La Rosa, la que se desvaneció cuando reconoció el lugar de este suceso, debiendo ser sacada del mismo y asistida por la psicóloga del programa. Imputados por el delito de abuso sexual: Osvaldo Bernardino Páez, Osvaldo Lucio Sierra, Guillermo Julio González Chipón, Jorge Horacio Granada, Carlos Alberto Tafarel, Norberto Eduardo Condal, Víctor Raúl Aguirre, Alberto Daniel Rey Pardelas, Raúl Esteban Andrés, Enrique Estel, Eduardo Carlos Videla, Vicente Carlos Flores, Martín Gutiérrez Velasco y Roberto Carlos Brunello. Vamos a pasar al caso de Aurora Violeta Saldaña, cónyuge de la víctima Rafael Eusebio Videla, que algo les estuve relatando. Fue violada a ella en la escuelita y luego de la liberación, el matrimonio fue constantemente perseguido y hostigado con la prohibición de abandonar el hogar y la obligación de comparecer periódicamente ante la sede del Quinto Cuerpo. En este periodo, personal militar uniformado vestido de civil según la ocasión irrumpía continuamente en su domicilio, ejerciendo violencia sobre las víctimas. Saldaña fue violada en reiteradas oportunidades por este grupo de personas, mientras que Videla era sustraído con frecuencia de la morada y trasladado a una dependencia de la policía provincial, en donde era constantemente interrogado y torturado. Entre los días 10 y 11 de febrero de 1977, Saldaña, quien para entonces transitaba un nuevo embarazo, volvió a ser secuestrada de su domicilio por dos militares vestidos de civil que las trasladaron nuevamente a la sede del comando del Quinto Cuerpo, a alguna de sus habitaciones. Allí se le practicó una cesárea con una cuchilla de cocina y se apropiaron de la nena que nació. Posteriormente fue liberada sin volver a tener noticias sobre su hija. Videla, su cónyuge, declaró: yo y ella sabíamos que yo por la tortura no tenía erección, aunque sí eyaculación espontánea. Pensábamos que el hijo no era mío, sino del torturador que la violaba. El caso de esta niña tampoco forma parte de esta causa. Imputados por el delito de violación: Osvaldo Bernardino Páez, Osvaldo Lucio Sierra, Enrique José del Pino, Jorge Aníbal Mason, Carlos Enrique Villanueva, Jorge Horacio Granada, Carlos Alberto Tafarel, Norberto Eduardo Condal y Víctor Raúl Aguirre. Ramírez Estela Maris. En la cárcel siguió sufriendo malos tratos y abusos, como fue el sometimiento a tacto vaginal junto a otras mujeres por parte del médico de dicha unidad en el marco de un operativo carcelario. Imputados por el delito de abuso sexual: Osvaldo Bernardino Páez, Osvaldo Lucio Sierra, Enrique José del Pino, Carlos Enrique Villanueva y Héctor Luis Celaya. He de solicitar, tal como lo he hecho al pedir la ampliación en cuanto a la instancia privada en el caso de las víctimas muertas,
o que no han podido participar del debate por su estado de salud, como es el caso de Silvia Díaz Morales, de Aurora Violeta Saldaña y Silvia Lilian Almendra Zapata. Nos ceñiremos a sus declaraciones o a las declaraciones de otros testigos, por lo que se removería el requisito de la instancia privada, dado que esta práctica fue sistemática. En cuanto a la prueba de este delito, nada, la diferencia de la prueba del delito de tormento o de privación ilegal de la libertad, por lo que demandar un mayor grado de prueba para tener por acreditados los delitos sexuales sería discriminatorio, afectando el verdadero derecho de acceso a la justicia de las víctimas y contribuyendo una vez más a que estos delitos queden sin ser juzgados. En las causas de lesa humanidad, Ah, en las causas de lesa humanidad, el nivel de certeza para tener por acreditados ciertos hechos se completa con los datos que se tienen por probados y pertenecen al marco represivo en el que sucedieron, cuya fuente principal son las múltiples coincidencias que surgen de los testimonios. Estos son los considerandos en la causa Echecolatz. Ya me he preguntado en ocasión de ampliar la requisitoria, ¿qué otra razón que no sea la intención de perseguir a los culpables llevaría a una víctima de delitos sexuales a exponerse frente a los órganos de justicia? ¿Qué otro motivo que no sea el deseo de que los responsables de estas tremendas violaciones a su integridad sexual sean perseguidos penalmente? Estos delitos han sido padecidos por mujeres y por hombres en el marco de crímenes de lesa humanidad, por lo que no puede eludirse el imperativo internacional receptado, entre otros, en el artículo 7 de la Convención de Belén du Pará, ratificado por Ley 24632, cuyo incumplimiento puede derivar en la responsabilidad internacional del Estado argentino y la abundante jurisprudencia de los tribunales nacionales e internacionales en torno a que las prácticas judiciales deben incluir la perspectiva de género. Así fue dicho por el voto del doctor Ferro en la causa Molina Gregorio, que la aptitud del testimonio de una víctima para acreditar la materialidad del delito de violación en el contexto de la comisión de delitos de lesa humanidad se debe a la coherencia entre sus sucesivas declaraciones, la coincidencia de circunstancias manifestadas por otros testigos y el contexto de ataque generalizado y sistemático contra la población civil por parte de las Fuerzas Armadas. El sistema de valoración adoptado por nuestro código no exige determinadas cantidades y calidades de prueba para acreditar ninguno de los extremos del delito, sino que reclama la existencia de elementos de convicción suficientes establecidos a partir de una motivación lógica y razonada, sustentado en los elementos probados en la causa. Estas mismas reglas de valoración probatoria son las que ha seguido el derecho penal internacional y los tribunales penales internacionales en el enjuiciamiento de las personas responsables de delitos contra el derecho de gentes, especialmente los relacionados con la violencia sexual. En cuanto a la autoría y participación criminal, también solicito se sigan los estándares que para el resto de los delitos, ya que el abuso sexual a las mujeres y hombres formó parte del plan sistemático, generalizado y continuo, y aunque no podemos afirmar que haya existido una orden expresa de violar o abusar de los detenidos y detenidas, lo que sí existió fue una orden expresa de aniquilar, y eso involucró una cantidad impresionante de delitos que fueron organizados, ordenados, ejecutados, consentidos, alentados, propiciados de parte desde el propio Estado. Tampoco existió una orden expresa de robar, dañar, extorsionar, saquear, apropiarse de niños y niñas, cambiarles las identidades, pero la historia nos indica que esos delitos se cometieron
al igual que los abusos y violaciones sexuales que hemos escuchado denunciar a las víctimas y otros testigos. Quienes ejercían funciones de mando y dirección tenían un cabal conocimiento de todo lo que la maquinaria represiva producía. Nada quedaba fuera de su previsión. Los mandos medios y altos sabían perfectamente cuál era el accionar de sus subordinados y los efectos que estos producían en las víctimas y en la sociedad, porque formaba parte de su planificación. Es por ello que existen fundamentos jurídicos suficientes para sostener la acusación en grado de partícipes, artículo 45 y 46 del Código Penal, contra todos aquellos que en sí ser autores o coautores materiales y sin revestir el carácter de autor mediato en el momento del crimen, contribuyeron a su desarrollo. El señor juez Alejandro Slokar manifestó en la sentencia de casación de fecha 5 de marzo de 2024. En estas condiciones, resulta difícil encontrar exposiciones más dramáticas de la desprotección y la vulnerabilidad que aquellas que genera la violencia ejercida brutalmente en sus cuerpos, en tanto representan su condición sexual, su identidad de género y su posibilidad de descendencia. Hemos descrito hasta aquí parte de los horrores que tuvieron que vivir quienes fueron secuestrados en la última dictadura. Estos horrores que algunos de los imputados dijeran, ¿y qué quieren? ¿Que los tuviéramos que convencer? Inclusive viví algo que jamás pensé que iba a vivir, como la explicación que apropiarse de los hijos, de los que ellos consideraban sus enemigos, era humanitarios, ya que sus padres o madres tenían la sangre infecta. Por suerte, la historia nos muestra lo contrario, ya que el único ejemplo de hijos que se hayan arrepentido de sus progenitores los tenemos en la agrupación Historias Desobedientes, que se presentan a sí mismos como hijos e hijas y familiares de genocidas por la memoria, la verdad y la justicia. Algunos inclusive han ido a la justicia para cambiarse el apellido. Señores jueces, muchos de estos genocidas calificaron estos hechos que narré como una guerra. Es más, algunos dijo que no estaríamos acá sentados si no la hubieran ganado. Miren, lo único que sabemos a ciencia cierta por este y todos los juicios del país de lesa humanidad es que si no hubiese llegado la democracia, seguramente muchos y muchas no estaríamos aquí sentados y tal vez estarían nuestros hijos e hijas pidiendo justicia.